Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, ahora les traigo otra anécdota que tal vez podría servirles para sus trabajos de cambio, de crecimiento, de alineación personal y profesional, ¿no? Este caso que les cuento hoy tiene que ver con esta situación en la que muchas veces nos encontramos, en donde sentimos que el problema está fuera nuestro y que tenemos que hacer algo para defendernos. No advertimos de qué modo nosotros colaboramos en la o participamos en la construcción de ese problema, ¿no es cierto? Y con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y en consecuencia con nuestras actitudes, de algún modo vamos retroalimentando esa dificultad o ese problema. Justamente este caso es de una persona que trabaja en un equipo de venta, un equipo comercial. Esta persona es uno de los conductores del equipo, hay dos conductores, y se encuentra en una situación, varias veces pasa, de donde siente que hay cierta injusticia desde la dirección de la organización sobre medidas, y siente que generalmente es esta persona quien se termina haciendo responsable de cosas, de situaciones, de estrategias, de tácticas que llevan a cabo y que finalmente los resultados, los beneficios, repercuten sobre ambos supervisores, sobre ambos jefes de trabajo. Pero resulta que el otro jefe toma muy poca iniciativa en hacer y él se siente un poco preso de esa voluntad, esa participación, esa proactividad que lo lleva a construir mejores resultados, a construir un mayor aporte. Entonces, su desencuentro, su enojo, su angustia viene por el hecho de sentir que no tiene todo el reconocimiento que debería tener y que cuando ocurre un problema o casualidad, a quien más recargan sobre, digamos, la situación o sobre ese problema es a esta persona. Entonces, uno de los recursos que en uno de estos planteos hicimos, que me trajo esta persona, era que estaba muy mal porque había ocurrido un inconveniente en donde él no tenía responsabilidad, en realidad la responsabilidad era de su colega, el encargado del otro equipo, pero que sin embargo, cuando lo llama a la dirección, hacen el planteo, lo ponen a él en una situación de falta que no era la que correspondía. Entonces, cuando empezamos a conversar, le digo, bueno, ¿qué hiciste en ese caso? Entonces me explica que no, yo expliqué qué es lo que yo había hecho y dentro de la esfera de decisión mía, qué decisiones había tomado y que las consecuencias que había tenido habían sido positivas, que lo que me estaban observando no respondía a la esfera de decisión mía. Entonces, cuando hablamos le digo, bueno, creo que con eso es suficiente. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te preocupa? No, me dice, me preocupa porque seguramente mañana va a haber otro planteo o va a haber un correo electrónico. Entonces yo ahí lo que quiero hacer es dejar claro, y seguimos. No sé si lo van viendo a la mecánica que habitualmente entramos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tal si seguís con otro tema? ¿Qué tal si mañana no volvés más sobre este asunto? Y por el contrario, supongo que hay otras tácticas, otras tareas, otras situaciones que tenés que atender y que resolver. Sí, ¿qué tal si te enfocas en eso? ¿Qué tal si ponemos toda la atención allí, en esas nuevas posibilidades a crear? Sí, bueno, pero ¿qué pasa si me vuelven a preguntar? ¿Qué tal si lo dejamos a eso? Le digo. Lo dejemos de lado. No pensemos en qué pasa. No armemos una estrategia de defensa, decía yo. Porque vieron que vivimos con esa creencia, decía, el mejor ataque es una buena defensa. Entonces
no nos damos cuenta que ese tipo de creencia, ese tipo de pensamiento que tenemos o de idea en la que vivimos, lo único que hace es fomentar la lucha, fomentar la idea de que siempre estoy luchando, siempre tengo que luchar para conseguir algo, ¿no? Que las cosas no se dan armónicamente, que las cosas no se dan fácilmente, sino que tengo que luchar. Y si creo eso, obviamente siempre me voy a encontrar luchando. Entonces, en ese momento parece una cosa menor, en esta anécdota que les estoy contando, pero la invitación fue, dejemos eso de lado, nos ocupemos de otro tema. Y esta persona se fue un poco incrédulo, y dice, pero vos crees que, conéctate con las cosas positivas que estás haciendo, con las nuevas posibilidades que estás creando, e inclusive llevarle a la dirección estos nuevos planteos, no como para hacer algún engaño, para distraer la atención, sino como algo en lo que vos realmente ahora estás enfocado, y seguí adelante. Bueno, después con el tiempo volvió a verme, seguimos hablando, como siempre pasa en estos casos, de otros temas, pero en un momento la persona me dijo, che, quería comentarte algo sobre aquello que pasó. Y entonces le digo, sí, comentame, ¿qué es lo que te sucedió? Bueno, realmente quedé muy asombrado, me dice, porque el resultado fue altamente positivo. Para mí fue un gran esfuerzo dejar de pensar en esa situación en la que yo me sentía que estaba injustamente tratado. Un poco desactivar esa defensa que se había de algún modo disparado en mí y enfocarme en lo otro. Pero realmente el resultado te diría que fue hasta mágico, porque en otras situaciones semejantes en donde yo activaba esta defensa y seguía con el tema se agrandaba más, se hacía más complejo, yo la pasaba mal, mi colega la pasaba mal, la dirección la pasaba mal, e inclusive la gente de los equipos, de cada uno de los equipos, terminaba con las consecuencias pasándola mal. Y en esta oportunidad, el solo hecho, te puedo decir, de dejar ese tema de lado y seguir con otra cosa, tuvo resultados, y yo ahora creo, si me lo hubiesen dicho, me dice, no lo hubiese creído, pero si no lo hubiese pasado, si no lo hubiese practicado, no lo hubiese creído, pero ahora que lo he practicado me doy cuenta que es cierto, que poner la atención en otra cosa, que dejar de aferrarme a eso, me liberó y dio la oportunidad a que se creen otros resultados sobre esa situación, que de hecho se resolvió muy fácilmente y rápidamente. Entonces, esto quería compartirles porque nos pasa todo el tiempo nos pasa que ante cierta dificultad, ante cierto conflicto que se dispara cerca nuestro, lo primero que hacemos es activarnos en un sistema de defensa que naturalmente se dispara en nosotros los seres humanos, y sin darnos cuenta a veces de ese modo fomentamos más el conflicto, se hace más grande. Muchas veces la solución pasa por repensar la situación, esperar y a veces incluso hacer un paso para atrás y dejar que se resuelva de una manera que ni siquiera nosotros podemos pensar cuál será esa manera. Así que la invitación es a poner en práctica todo esto y después me cuentan los resultados. Saludos.